Lima Gris TV, un canal diferente. Terminados sus 4 meses de licencia psiquiátrica, Santiago Matamoros estaba por llegar a una nueva escena del crimen. Bien de madrugada, cuando desde el patio mismo de la quinta notó el hedor a muerto, que ni el humo del cigarrillo, el quinto Morley, desde que el llamado de Ruiz lo había arrancado de la cama, podía atenuar. Pero eso era lo de menos. La incertidumbre le desgajaba las tripas. Aún ahogándose entre los rezagos del pisco, intentaba enfrentar el espanto de no encontrar a alguien que le dijera: tu hija aparecerá. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Rimache Cialar y esto es Fahrenheit 051. Mario Segarra es un escritor peruano que estudió literatura en la Universidad Católica. Él nació en el 82 y durante poco más de 5 años se desempeñó como librero en la librería La Casa Verde. Entre el 2017 y el 2019 vivió en Argentina, en Buenos Aires, donde tuvo algunos estudios, llevó un curso con un narrador y poeta argentino muy conocido por ahí, Marcelo Di Marco, en un taller famoso que se llama el Taller de Corte y Corrección. Y como buen lector que es Mario Segarra, publicó también colaboraciones sobre reseñas de libros y sus lecturas en algunos medios, ¿no? En la revista Lienzo, si mal no recuerdo, y en fin, que es un suplemento argentino. Tiene algunos textos todavía inéditos, pero en 2019 publicó una novela bastante divertida, interesante y que mantiene muy bien el suspenso, que se llama Tan ignorado como aquí, que es un policial de esos a los que no estamos acostumbrados a leer en el Perú. Sobre todo porque tiene un manejo del humor que hay que reconocerle, y porque sus diálogos, la forma en que hablan sus personajes y la forma en que se va discurriendo la historia es loquísima, ¿no? Entonces Santiago Matamoros se convierte en un personaje que va a tener una mejor suerte, espero yo, en el panorama literario local. Lo que ocurre es que las publicaciones que salieron en el 2019 prácticamente pasaron desapercibidas en el Perú en el 2020, porque con todo esto de la pandemia, el año pasado prácticamente es un año entre paréntesis, no existe. Es como si hubiera habido un vacío, una cosa ahí. Muchos proyectos de difusión de libros, de novelas, se quedaron paralizados. Y recién a fines del año pasado y este año se han vuelto a retomar pues todas estas actividades de promoción, difusión, buscando recuperar un poco el tiempo perdido, en algunos casos como ¿no? con bastante éxito, porque bueno, hasta donde sé, Tan ignorado como aquí es además la primera parte de una novela más grande, o sea, son 2 volúmenes, en realidad con 2 títulos distintos, pero cuya historia pues que tiene que ver no solamente con el tema de los asesinatos, con el trauma de Santiago Matamoros, con la búsqueda de la hija que ha sido secuestrada por unos secuestradores de niñas en Lima, y que van a marcar de alguna manera el perfil psicológico del personaje, sus grandes traumas, grandes temores, desesperaciones, van a ir transitando por la historia, ¿no? El policial en el Perú no es un género que se cultive mucho, pero vamos a algo más amplio, algo que no sea un cliché o un lugar común. En realidad, nuestro mercado lector no es muy amplio. O sea, no es que la gente no lea, porque la gente sí lee. El problema es qué cosa lee la gente, ¿no? No es tan cierto eso que el peruano no lee. No es tan cierto. Somos el primer productor país de piratería, por algo será. Sino el problema es qué es lo que lee la gente. Y lo otro es pues que no somos un mercado enorme, ¿no? No somos un mercado como el de los Estados Unidos, como el de los gringos, ¿no? Donde además existen
públicos para todos los géneros, o sea, así como hay grandes legiones de fans que merodean por la calle Stephen King esperando que salga el tío a pedirle un autógrafo, así también hay fans lectores de grandes poetas que los buscan, qué sé yo, y los siguen, consumen sus libros, y van a sus recitales, a sus presentaciones, a sus lecturas. No somos un mercado así. Tenemos muy buenos autores. Mario Segarra es uno de ellos, por ejemplo. Es un policial que viene a refrescar casi en la misma línea que lo hace Charlie Becerra con sus novelas entre policiales y de narcos, ¿no? Que van ocupados básicamente en la zona norte del Perú. En este caso, Segarra explora otros espacios, pero es interesante sobre todo por la frescura con que sus personajes irrumpen en la escena literaria, y más allá de eso inclusive con la forma en que los traumas de Santiago Matamoros y de los personajes como Epifanio que lo acompañan de alguna manera establecen un vínculo con el lector, con nosotros, ¿no? Y a pesar de ser una novela que gira entre la violencia, el humor negro, la búsqueda, la aplicación de la justicia, qué sé yo, hay ternura. Hay ternura en las justificaciones humanas de Santiago Matamoros para seguir existiendo. Pese a que muchas veces uno como lector pueda sentir que no desea, que desearía en todo caso estar muerto, pero tiene una deuda pendiente con la vida, ¿no? Y eso es lo que lo va a motivar a seguir adelante. Entonces, la novela de Mario Segarra se presenta justamente como eso, como una oportunidad para poder acercarnos al policial, a un buen policial, a una novela de buen suspenso, de un buen thriller. Y me refería al tema en el paralelo con el mercado norteamericano, porque aquí debería haber, cultivarse en todo caso lectores de este tipo de literatura, ¿no? Literatura policial, de suspenso, el thriller, qué sé yo, o de lo fantástico, o de lo gótico, que si bien existen en el mercado, son muy pequeños. Entonces, al ser muy pequeños no pueden sostener pues no hablemos de una industria, que eso ya es alucinar demasiado. Pero por lo menos que libros como literatura como esta, interesante, que amena, con vuelos literarios de calidad, se publiquen más seguido y uno pueda disfrutar de este tipo de literatura. Casi como los gringos cuando leen a John Grisham, por ejemplo, que va que publica una novela cada año, cada 2 años, increíble, o como Stephen King, lo mismo dentro de su género, ¿no? Son buenas novelas de suspenso, de thriller, ¿no? Y uno va ahí disfrutando de las historias. Y aprende además también, sobre todo en esto del manejo del suspenso, del género. Hay un corto que alguna vez les comenté, creo que les recomendé además, de Alfred Hitchcock, que se llama Hombre del Sur. Ahí está, esa es una buena lección de cómo se maneja el suspenso en la narrativa. Que además es un cuento de Roald Dahl llevado al corto por Hitchcock, nada menos. Bueno, entonces les recomiendo que busquen en las librerías, están todas las librerías además de Lima. Se presentó hace un par de semanas o 3 semanas, si mal no recuerdo. Con esto de las elecciones y todo esto, uno pierde un poco la memoria o se altera el reloj de adentro. Mario Segarra, que ven en pantalla, Tan ignorado como aquí, es el primer volumen de las aventuras del capitán Santiago Matamoros. Un capitán que hay que tomar en cuenta, un personaje al que hay que tomar en cuenta, y que les aseguro que los va a acompañar y la van a pasar muy bien. Y además se van a divertir mucho, sobre todo porque el humor negro, que es tan necesario y tan abandonado por las absurdas correcciones políticas de ciertos autores que se autocastran para no quedar mal con nadie, aquí pues no existe, ¿no? Se recupera. Está la voz original, honesta, que le da a la literatura justamente eso, ¿no? El nivel de literatura. Mario Segarra, Tan ignorado como aquí, disponible en todas las librerías de Lima y del Perú. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar,
hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. En el Switcher la producción me pregunta por qué he mandado la foto de un libro tan viejo y en baja resolución. En realidad que no había una foto de mayor resolución, pero no importa tampoco, porque la idea de poner esa edición en particular de La palabra del mudo es porque creo que en realidad hay dos razones. La primera es que yo nunca en mi vida había visto un libro con ese logotipo de libros de televisión. Creo, si mal no recuerdo, en esa época cuando yo todavía estaba niño, ¿no? Salió este libro auspiciado por Panamericana Televisión, cosa que no he vuelto a ver nunca más en mi vida. Y que además sería muy bacán si algún canal hiciera eso hoy en día, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, tampoco hemos vuelto a ver programas sobre libros, así que no pidamos mucho. Si lo de esto es guerra leyeran, por ejemplo, un libro, ya eso sería un gran avance para el Perú. Pero no es el punto. El punto es que esta edición masiva de La palabra del mudo fue uno de los primeros libros de mi niñez que llegó a la casa porque mi madre pues nos compraba libros de literatura para leer y llegó ahí. Entonces, durante años el libro nos acompañó, primero cuando vivíamos con mis padres, luego ya cuando cada uno cogió su camino separado de la casa familiar. Pero el libro fue acompañándonos en cada mudanza, ¿no? Y aunque ya les he contado a ustedes un cuento de Ribeiro, me preguntaron la vez pasada por el chat si había algún otro cuento que me gustara, y en realidad creo que tanto a mí como a todos los lectores de Ribeiro no podían quedarse con uno solo de los cuentos, ¿no? Hay muchos cuentos que son muy, muy buenos, sobre todo porque esa tentación al fracaso que todos hemos tenido o atravesado o sentido o temido alguna vez está justamente en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Ese rozar de la frustración. Y entonces quería también contarles este cuento que me gusta mucho y que se titula Una aventura nocturna, y que hace unos años era el nombre de un concurso de cuento que organizaba el circuito de librerías de Miraflores y que premiaba a Crisol. Les hablo ya hace 20 años por lo menos, ¿eh? Creo que tuvo 2, 3 ediciones, 4 tal vez, y nunca más se dio. Una pena, porque en realidad en aquellos tiempos, inicios del 2000, que fue en realidad el final ya de este tipo de eventos, ¿no? Había mucho más vida en torno a la creación, no solamente en poesía, sino sobre todo en narrativa. Incluso habían, así como recitales de poesía, había lecturas de cuentos, ¿no? Y pues nos invitaban algunos autores en algunos bares del centro o de Barranco o Miraflores a leer 1 o 2 cuentos una vez por semana. Era muy, muy bacán, sobre todo porque había gente que se daba el tiempo para ir a escucharnos o ir a descubrirnos autores contemporáneos, ¿no? Que estaban produciendo en ese momento. Bueno, algunos nos cuestión de gusto, a algunos les puede haberles gustado uno u otro u otra, pero había esa oportunidad de acercarse, ¿no? De escuchar al autor su propia voz. Pero bueno, eso ya no hay. No lo digo por la pandemia, en realidad eso dejó de existir mucho antes de la pandemia, pero sí es una actividad que se extraña,
Porque independientemente de que ahora tengamos más acceso a las redes o con las redes sociales, a los streaming, a esas entrevistas en video, hay esa nostalgia del calor humano, ¿no? Pero bueno, Una aventura nocturna cuenta la historia de Arístides, un hombre que vivía a las justas, trabajaba sellando documentos, no tenía esposa, no tenía amante, no tenía muchos amigos, tenía más bien, creo que se podría decir que era propietario de una soledad una soledad aplastante, muy triste, y que lo alejaba de aquellos espacios donde pudiera haberse podido sentir quizá más contento, más alegre, más realizado, ¿no? Estaba completamente lejos de eso. Un día entonces decide alejarse del centro de Lima y aparece por Miraflores, en Pardo, y encuentra un bar, ¿no? Un bar que tenía una terraza amplia, y decide pues acercarse. Y dentro de ese bar había una mujer ya mayor que estaba cerrando el local, ¿no? Eran como las 12 de la noche. En el cuento se narra que se estaban terminando de construir los primeros edificios de esa época cerca del malecón. Así que la señora le dice que están cerrando, y cuando él, estaba sentado obviamente en una silla de las mesas, se va a parar, la mujer le dice que se va a servir, ¿no? Puedo todavía brindarle algo. Arístides pide un café, pero la mujer le dice: no tenemos café, la máquina ya está apagada, pero le puedo dar un licor. Arístides pide una cerveza, y la mujer se retira al mostrador, trae una cerveza y trae una copita de coñac, y le dice a Arístides, sonriente, que lo va a acompañar con una copa de coñac, porque a estas horas pues no hay nadie en el bar, y no le gusta beber sola, no le gusta, tiene por norma, por cábala, tomarse una copita con el último de los asistentes a su local. Y de pronto algo ocurre ahí, una mirada de la mujer, una sonrisa de esas cómplices, y Arístides siente que hay una tensión en el aire, hay una corriente eléctrica, que dice: acá puede haber algo, ¿no? Puede haber de repente una aventura amorosa, algo apasionado que lo haga sentir vivo, y acepta. Y entonces la mujer le dice que ella vive en el segundo piso, que tiene su habitación arriba, que ahí descansa después de que cierra todas las 2 en punto de la mañana. Le pide una moneda a Arístides porque quiere poner una canción en la rocola, pone una canción lenta y le pide bailar. Arístides se pone de pie, ¿no? Baila con ella. Cuando la coge, la toma el talle, siente pues que sí, la posibilidad está dada, la pista está despejada y él puede avanzar tranquilo sin peligro, ¿no? Cuando termina la canción, bailan aún una pieza más. La mujer le dice que antes de subir a descansar tiene que dejar las cosas pues ordenadas, ¿no? Entonces Arístides dice: bueno, yo mismo soy, ¿no? Yo te ayudo. Y se pone a guardar las cosas dentro del restaurante, acomoda todo, la mujer también hace sus cosas rápido, y queda todo listo. Y cuando Arístides le va a decir para subir a la habitación, la mujer lo mira, ¿no? Con ese tono recriminante, y le dice: oye, pero todavía faltan las mesas de afuera. Arístides sale a la terraza y se da cuenta que hay 30 mesas, ¿no? Todas desordenadas, todas con sus ceniceros, todas con sillas. Y piensa: son 30 mesas, tengo que recoger las mesas, recoger las sillas, doblar los manteles, recoger los ceniceros. Y voltea a ver a la señora, y la mujer le sonríe desde el umbral de la puerta, y le dice: bueno, esto son cosas de hombres, ¿no? Así que caballero se pone a recoger todas las sombrillas de todas las mesas, se pone a acomodarlas, se pone a acomodar las sillas, a recogerlas, lo mismo hace con las mesas, con los ceniceros, con los manteles, y está exhausto, sudando, y en ese momento duda: y si todo este cansancio para un hombre de mi edad, 40 años, afecta mi virilidad.
y vuelve a mirar a la mujer, ¿no? Y vuelve a mirar al bar y dice, no, nada que con un trago no se pueda recuperar, ¿no? Así que hace todo el trabajo, entra al restaurante, al bar, y la mujer le dice, ¿cómo? ¿Y mi macetero? Y afuera hay una maceta gigante, ¿no? Gigante, que donde debería haber sembrado una palmera han puesto un geranio horroroso, ¿no? Y solitario, tan solitario como Arístides. Y Arístides mira, ¿no? En la maceta, el macetón, ¿no? Con el plato, y calcula que esa vaina debe pesar por lo menos el doble de lo que la mitad de lo que él pesa. Y la mujer lo mira sonriente. Y Arístides hace todo su esfuerzo, carga la maceta, y cuando gira para entrar al salón, la mujer ya ha cerrado las puertas de cristal, de vidrio, ¿no? Arístides se queda mirándola y le dice, oiga, esto pesa, ¿no? Ábrame la puerta. Y la mujer le dice, no. Y se da la vuelta y se mete al bar. Y conforme ella va avanzando, se van apagando las luces. Hasta que finalmente desaparece por la puerta del fondo. Y aquí viene el final, pues, ribeiriano, ¿no? Cuando todo quedó oscuro y en silencio, Arístides alzó el macetero por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El ruido de la terracota haciéndose trizas lo hizo volver en sí. En cada añico reconoció un pedazo de su ilusión rota y tuvo la sensación de una vergüenza atroz, como si un perro lo hubiera orinado. Y esas son las genialidades de los grandes e inolvidables cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Julio César Zavala Vega es un escritor, poeta, sin publicación hasta hace poco en realidad. Él siempre ha estado escribiendo cuentos. Estudió filosofía en San Marcos a mediados de los 90 y su pasión por los libros lo hizo con los años abrir una librería que se llama La Libre, que está ubicada en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Camino Real. Como todos los libreros se han visto afectados por el tema de la pandemia el año pasado, pero hay un motor ahí, independientemente pues del tema del trabajo como tal o del tema de empresa como tal. El tema del libro siempre es algo que termina seduciendo a todos los que aman la lectura y los libros, obviamente. Julio Zavala es un gran conocedor además de múltiples autores y temáticas y tópicos. Es un tipo con el cual puedes conversar horas y sin aburrirte, siempre tiene una buena salida. Además tiene aquel humor chorrillano que no escatima en cuestionar y en hacer uso de su buen humor negro. Julio Zavala acaba de publicar un libro de poesía que está inspirado además en la época de la independencia del Perú,
y que ha desarrollado en cada uno de sus poemas ciertos puntos históricos específicos, ¿no? Bastante interesantes, como propuesta, pero además como lenguaje, y además como imagen. Es muy interesante. Ahora vamos a escuchar al poeta y librero Julio César Zavala Vega en un poema de su último libro, ¿no? Que lo disfruten. ¿Qué tal? Quiero compartirles algunos poemas de mi libro Inevitable Catástrofe, Naufragio Nacional. Quiero empezar por este que se llama Carta a la hija del capitán, dedicado a Catalina Ariadne. Nunca quise que mis besos sean como el frío que entra por tu habitación en las mañanas, ni que mi despedida fuera la lluvia en tu mirada cuando volteabas el rostro. Quisiera devolverte esas mañanas apacibles, la vida inacabada del padre que siempre parte, los errores renovados de nuestra ausencia, quitarte el desenfado que viene con la bruma, imposibilidad de no realizar la pregunta flotante. ¿Cómo encontraremos la casa? ¿Cómo cauterizar el mundo que irrumpo con mi partida? Tengo solo el amor de un padre que adora con la contundencia del ancla arrojada a la mayor profundidad. Poseo la tormenta que abandono en el barco y que atenazan el recuerdo de tus huellas imborrables. Estas palabras son la prueba contundente de que la vida no basta. Brindo con las estrellas y musito en un rezo tu nombre, las constelaciones silenciosas que me llevan hacia ti. Me persigno con la cruz del sur, como lo hice antes con Aquila, Orión y Casiopea. Inevitable Catástrofe, Naufragio Nacional es el título del primer libro de Julio Zavala Vega, un libro de poesía que acaba de presentarse hace poco nomás, pero que ya está en todas las librerías de Lima y del país. Se los recomiendo a todos los amantes de la poesía, a los que les gusta leer poesía, los que quieren descubrir además un poco más de estas nuevas voces poéticas. Son nuevas voces en realidad porque están publicando recién, pero Julio Zavala es un gran lector y tiene años leyendo literatura y poesía, y tiene mucho además por decir. Entonces les recomiendo mucho este nuevo trabajo de Julio Zavala, busquen en librerías y disfrútenlo. Comenzamos el mes de agosto ya, el año se ha pasado ya no volando, creo que es un cliché, debería haber alguna otra forma de decir que el año se ha pasado excesivamente rápido. Cuando uno es muy joven, uno no siente que el tiempo se pasa, ¿no? Crees que en realidad todo se pasa muy lento, ¿sí? Tienes dos formas de medir los años, ¿no? Tu cumpleaños de repente o la Navidad. Como en mi caso, ambas cosas quedan en el mismo mes, me ubicaba por la época del verano. El verano y la Navidad, ¿no? Ahora, a esta edad, uno se ubica en el tiempo porque tienes que pagar los recibos de fin de mes, ¿no? O porque se acaba el gas. O por algún hecho político que va marcando la agenda, el cronograma nuestro. Y cuando nos damos cuenta, ya se ha pasado más de medio año. Esas cosas a mí siempre me han dejado pensando mucho. Cuando yo tenía 16 años y salía con mis amigos en el barrio, me preguntaba dónde estaba la gente de 40 años. Ahora tengo 40 años y me pregunto dónde está la gente de 16. Y dice que claro, todos nosotros estamos trabajando y los demás deben estar pasando bien en sus vacaciones de medio año. Pasa lo mismo con los chicos del club de lectura, por ejemplo, ¿no? Que ahora están de vacaciones y bajan un poco el ritmo, que quieren divertirse y descansar. Pero bueno, este programa hemos descubierto al escritor peruano Mario Segarra con su novela Tan ignorado como aquí, a Julio Zavala, librero y poeta recién estrenado, con un buen trabajo poético que pueden descubrir ahora en todas las librerías de Lima, estos autores peruanos, y a Julio Ramón Rivero, pues un clásico al que siempre vamos a retornar, ¿no? A retornar. Y sus personajes además siempre van a seguir vivos, es lo más interesante. Y creo que ahí radica justamente
el gran éxito de Ribeiro a través del tiempo, ¿no? Eso que llaman la trascendencia. Bueno, entre trascendencia, la cronología y la muerte, hay una sucesión ahí medio lógica, pero no lo es tanto tampoco, tiene su mística. Vamos a escuchar a forma de despedida la voz de uno de los grandes escritores latinoamericanos y cuyo mensaje además me ha dejado pensando sobre todo este tema de la muerte en estos tiempos tan difíciles para todos, ¿no? Entonces nos vemos el próximo programa y los dejo con Ernesto Sábato. A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar con dignidad la muerte, que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo, nadie. Hay tratados de teología de este tamaño para demostrar que Dios existe a pesar del mal. Y hay tratados de este tamaño para demostrar lo contrario. Yo no creo en esos tratados, me aburren además. Nunca pude leer a Santo Tomás de Aquino. Prefiero leer una buena novela de un gran escritor, donde están las grandes verdades, incluso el problema de Dios. Es decir, en el fondo soy un espíritu religioso, no eclesiástico, soy enemigo de las iglesias constituidas, del establishment. Soy odiado por los altos prelados de la Argentina. Me consideran un zurdo, un izquierdista, un comunista. Y los comunistas me consideran un reaccionario porque hablo de Cristo y porque hablo de que la vida es sagrada y la muerte es misteriosa y también sagrada. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Y se acabó. Lima Gris TV, un canal diferente.